Me siento muy bendecido de poder estar con todos ustedes nuevamente. Muchas gracias. Hoy vamos a concluir este tema que he venido llamando instrucciones que marcan destinos. Hoy vamos a concluirlo y también quiero hacer solo un comentario breve a partir de un versículo. Primero un versículo, después vamos a leer un pasaje un poquito más amplio en Proverbios capítulo 1, versículo 33, porque hemos venido hablando de las instrucciones que marcan destinos. Ese versículo de Proverbios 1:33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dios está hablando en su palabra y nos está dejando ver cuál es el fruto, cuál es la consecuencia de oír atentamente su voz. Cuando nosotros leemos el pasaje completo en el libro de los Proverbios, quiero invitarte por favor que me acompañes al libro de los Proverbios capítulo 1. Y particularmente voy a comenzar a leer del versículo 20 en adelante, porque estamos hablando, repito, de instrucciones que marcan destinos. Y aquí empezamos a leer Proverbios 1:20 en adelante, dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Vale la pena solamente comentar que las puertas tienen un gran significado en las escrituras, porque estas eran justo el punto de acceso, el punto en donde se tenía que establecer la verdadera seguridad para una ciudad. Y eran lugares estratégicos donde se sentaban los sabios para resguardar o cuidar el buen consejo. Entonces dice, versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Abro un paréntesis para decir justo estas tres características de las que se hablan aquí: la simpleza, la burla y la insensatez. Muchas veces son las características o son las actitudes que hacen que uno desoiga una instrucción de Dios. Muchas personas ante las instrucciones de Dios se comportan así, o con burla, o con simpleza, o con insensatez. Pero aquí dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y dice el versículo 23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Paréntesis, porque las palabras de Dios son instrucciones de vida. Las palabras de Dios alumbran nuestro entendimiento. Las palabras de Dios nos sacan completamente de las tinieblas. Dice el versículo 24, y notemos por favor la reprensión de Dios. Dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. No hubo quien atendiese. Dice el versículo 25, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Y esto es justo, o estas son justo las actitudes que debemos evitar. Ya hemos venido hablando de instrucciones que marcan destinos. Y ante las instrucciones, Dios mismo nos permite observar aquí ese tipo de actitudes que nos alejan completamente de toda la bendición que trae el consejo de Dios o la instrucción de Dios. Y eso es justo lo que debemos evitar. Evitemos la simpleza, evitemos la burla, evitemos la insensatez, evitemos la indiferencia, evitemos esa actitud
rebelde, del no querer oír. Porque dice el versículo 26, ante esa actitud, Dios dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Es una forma, una manera en la que Dios nos está diciendo, te he dado instrucciones para que camines sobre una senda, pero no has querido oír esas instrucciones. Entonces también tu destino está marcado por tu propia soberbia. Tu destino está marcado por tus propias decisiones, por tu propia simpleza. Y si tú y yo no escuchamos las instrucciones de Dios y seguimos la voz de nuestro propio corazón, entonces nuestro destino también va a ser marcado por ello. Dice el versículo 28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Noten cómo habla otra vez del aborrecer la sabiduría, del no escoger el temor de Dios, de no querer el consejo de Dios, de menospreciar la reprensión de Dios. Y entonces dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. En otras palabras, tu destino va a ser marcado por la voz que tú estás escuchando. Y si estás escuchando la voz de tu corazón y no estás escuchando las instrucciones de Dios, entonces tu destino va a ser marcado por eso. Y dice el versículo 32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y termina entonces versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hemos venido hablando ya varias semanas de instrucciones que marcan destinos. Roguémosle a Dios que tengamos un corazón para Él. Roguémosle a Dios que tengamos oídos para Él. Roguémosle a Dios que tengamos la humildad de poder venir a Él y escuchar con atención su consejo. Roguémosle a Dios que nos dé aún el corazón y la voluntad para que podamos apropiarnos de esos consejos, pero sobre todo obedecerlos. Porque si tú y yo escuchamos las instrucciones de Dios, nuestro destino ya está marcado para bendición. Y eso es, estoy seguro que eso es el deseo de Dios, un destino de bendición para ti. Así que te animo mucho, escuchemos las instrucciones de Dios. Una, otra vez, tantas veces como Él nos quiera hablar, escuchemos las instrucciones de Dios. Te invito a que ores conmigo y que le demos gracias a Dios, y de esta manera cerraremos este tema. Padre, muchas gracias, muchas gracias, porque yo puedo ver y entender cómo tu amor y tu cuidado a nosotros es especial y se manifiesta de una manera viva siempre. Por eso nos hablas y nos hablas y nos hablas y nos hablas. Y te doy gracias. Y como acabamos de leer, nuestra oración en esta hora es: danos un corazón que realmente escuche y atienda tus instrucciones. Porque estamos seguros que si lo hacemos, estaremos siendo encaminados en esa senda de bendición y de justicia que tú ya tienes preparada de antemano para quien camina conforme a tu verdad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por tu vida. Y recuerda, seguimos usando estos minutos lunes y miércoles. Ya en la siguiente transmisión iniciaremos un nuevo tema. Bendiciones a todos. Muchas gracias.